Ahí estamos. Bien. 23 personas. Sí. Bueno, un minutito más y damos arranque a la segunda parte. Tengan esto que no se aceptan solo, che. Hay que aceptar de a uno. Bueno. Tengo varias ventanas para compartir. Parcial. El tan hablado y odiado parcial. Que todavía no vi ninguno, lo voy a empezar a ver hoy a la noche. El ejercicio que más inconvenientes, al menos en los comentarios, trajo. Como repito, todavía no vi los exámenes, con lo cual no sé el resto de los puntos, pero este fue el punto caótico. Y ahora vamos a verlo. Bien. Vámonos. Dígale que entren todos juntos porque si no va a ser un caos esto. Vamos. El AMBA se constituye el 1 de abril del 21 con un aporte de 1 millón de pesos en concepto de fondo fijo. Recordemos que era una caja chica para abarcar gastos menores o gastos diarios de la empresa. Un cheque girado a favor de la empresa por 300.000 y el saldo en efectivo. Todo esto aportan los socios, con lo cual el inicio de esta exposición era caja por 250.000, que es el saldo, es decir, 1 millón menos 450.000 menos 300.000, me queda la caja por 250.000, fondo fijo que me lo da el ejercicio 450.000, valores a depositar o cheque recibido de socio, como lo quieran llamar, 300.000, y esto conforma el capital social inicial de 1 millón. Entonces, estoy yendo y viniendo porque estoy aceptando y a su vez volviendo. La variación acá es de origen o en otras palabras, modificativa, porque se conforma el patrimonio neto, tenemos una alteración que vamos de 0 a 1 millón, y la contrapartida en este caso es cómo se integró ese capital, es decir, con caja, fondo fijo y valores a depositar o cheque recibido de los socios. Primer variación. El día 4 de abril se abre una cuenta corriente en el Banco Robles en donde se deposita el cheque recibido de los socios, es decir, se deposita esto. Con lo cual, valores a depositar me quedan 0, o cheque recibido de socios, repito, como lo hayan puesto. La caja me queda igual, el fondo fijo me queda igual y se me va a crear la cuenta Banco Robles por 300.000, que en definitiva es lo que yo deposité. Hay un intercambio de activos, el capital me permanece igual, con lo cual la variación es permutativa. Según concepto, dijimos cuando la cuantía del patrimonio neto no se altera y hay variaciones en el patrimonio, no neto, sino en el patrimonio, en cuanto a intercambios de activos por un pasivo, pasivos por pasivos, activos por activos, la variación es permutativa. Seguimos. Sí, seguimos. Esto ocurre el 4 de abril. El 7 de abril se compran mercaderías por 80.000 pesos
al Chacal S.A. el 40% se paga con efectivo y el saldo cuenta corriente a 60 días. El flete queda a cargo del AMBA S.A., representando el 10% de la compra en carácter adicional, abonándose con el fondo fijo. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, vamos por partes. Se adquieren 80.000 pesos de mercaderías, con lo cual, vamos al 7 de abril, tengo mercaderías por 80.000. ¿Dónde estamos? 7 de abril, no 4. El 40% paga con efectivo y el saldo en cuenta corriente a 60 días. Con lo cual, el 40% es 32.000, paga con efectivo, es decir, la caja me va a bajar. Como vemos, baja la cuantía que representa el efectivo. Y el resto es a cuenta corriente comercial. Por ende, tan hablada la cuenta proveedores, por 48.000. Eso es como adquirir las mercaderías. Seguimos. 7 de abril acá. ¿Se dan cuenta? El flete queda a cargo del AMBA S.A. representando el 10% de la compra en carácter adicional. En carácter adicional quiere decir que yo no descuento de los 80.000, sino es adicional, ¿no? La palabra un poco está claro ahí. 10% adicional. La compra fue por 80.000, con lo cual el flete me costó, ¿cuánto? 8.000. 8.000, exactamente. Volvemos acá. El flete me costó 8.000, como lo pagué con el fondo fijo me va a bajar. Tenía 450, me quedan 442. Y tengo un resultado negativo, que es fletes. Con lo cual, acaba de ocurrir que por la compra de mercaderías tengo una variación permutativa. Pero cuando entra el flete, ya se me convierte en modificativa, porque yo cuando tengo que evaluar la foto, la tan repetida foto del 7 de abril, resulta que el patrimonio neto, a comparación del 4, que es el movimiento anterior, me cambió. Ya no tengo 1.000.000 de patrimonio neto, sino que tengo 992.000. Con lo cual, la variación que prima acá es la que me hace variar el patrimonio neto, que es la modificativa. Si yo tuviera que decir qué tipo de variación ocurre en todo el 7 de abril, la foto del 7 de abril habla de una variación modificativa. Dentro, ¿qué ocurrió? Sí, hay una permutativa. A ver, el que puso permutativa y modificativa está bien. Sí, modificativa debiera estar porque hay un flete, un resultado negativo que me altera la cuantía del patrimonio neto, con lo cual no es el mismo patrimonio neto que tenía el 4 al que tengo acá el 7. Por ende, la foto me queda de esta manera. Me queda menos caja, menos fondo fijo, el banco no lo toqué, las mercaderías que entran, los proveedores, que es el saldo que no pagué en efectivo, y el flete que pagué. Con lo cual, eso sería la cuestión del 7 de abril. Creo que no tengo a nadie que aceptar. No. Bien. El 10 de abril, y acá viene el tan hablado costo y todo el quilombo, el 10 de abril, de las mercaderías adquiridas, se venden el 40% en 200.000 pesos. La cobranza, según pacto entre cliente y proveedor, se realiza el 10 de mayo. El costo de mercadería vendida representa el 25% de la venta. De nuevo, vamos por partes. Vendo mercaderías por 200.000 pesos. En aclaraciones en el parcial y en los ejercicios que vimos, en el adicional y en los 20 y 21, que había venta de mercaderías y había también en uno de ellos, o los dos, si no me equivoco, costo también. El costo está dado de esta manera porque todavía no vimos cómo calcular el costo de mercadería vendida. No vimos la existencia inicial más las compras más menos la final. Todavía no vimos eso. Lo vamos a ver en esta parte que arranca hoy, o que intentaremos que arranque hoy, de registraciones, mayorizaciones y sumas y saldos. Pero acá tenemos un porcentaje que me dice, ese 25% de la venta lo voy a tomar como un costo de mercadería vendida. Con lo cual, yo tengo que tomar los ingresos por ventas que me da el ejercicio, que son 200.000. Que de alguna manera están cantados ahí, directamente.
Yo vendo 200.000 pesos. Ahora bien, ¿cómo cobro esos 200.000 pesos de ventas? Bueno, me dice que el cliente, por un pacto entre la empresa, el AMBA y el cliente, le dice, págamelo el mes que viene. Se ve que le dijo eso, el 10 de mayo. Con lo cual, el pago no me va a entrar en abril, sino que me va a entrar el mes siguiente. Con lo cual, yo, como ven ustedes, estamos analizando los movimientos de abril. Por ende, el pago no entra en abril. Cuando no entraba el pago en abril, recordemos que eso era un crédito para el AMBA, siempre del lado de la empresa. Era un crédito por venta, o deudores por ventas, si lo quieren llamar así también. Con lo cual, tengo una venta, primero, no la cobro en el momento, ni en el mismo mes, la voy a cobrar supuestamente el 10 de mayo, con lo cual es un crédito el 10 de abril. Vamos de nuevo a la foto de cada día. El 10 de abril es un crédito por venta, o deudor por venta. Vendo 200.000, bien. El 25% de esos 200.000 va a representar mi costo de mercadería vendida, con lo cual estoy en condiciones de calcular qué cosa, el resultado que me va a generar esa venta. Puede ser ganancia o puede ser pérdida. Con lo cual, si hago los 200.000 menos el costo de mercadería vendida, que es 70, el 25%, me va a quedar una ganancia de 130.000 pesos. Resultado positivo. Bien, tengo las piezas del rompecabezas. Por un lado tengo la ganancia que me genera el ejercicio, por otro lado tengo el costo de mercadería vendida valorizado, y por otro lado tengo el ingreso por venta y también cómo cobré o cómo voy a cobrar esa venta, el derecho que a mí me generó. Con lo cual ahora tengo que ordenar, un segundito que termino. Cuando tengo todas las piezas del rompecabezas, viene la cuestión del ordenamiento y de la exposición en el patrimonio. Con lo cual tengo que empezar ¿con qué? Primero, con lo patrimonial, es decir, qué es lo que, cómo estoy cobrando esa venta. Como no estoy cobrando y tengo un derecho, vamos acá, como tengo un derecho, tengo un deudores por venta. ¿Por cuánto? Por la cantidad que vendí, los 200.000. Bien. Acá hasta el momento tengo una entrada de un activo que es créditos. Créditos por venta, deudores por venta de nuevo. Tenía alguien para aceptar, me parece, si no me equivoco. Dígale que se vuelva a conectar porque no me figura. A ver. Ahí estamos. Tengo deudores por ventas por 200.000. Bien. ¿Qué más tengo? Tengo un resultado de la venta y del costo, que es una ganancia, con lo cual es un resultado positivo. Entonces, la ganancia, recordemos, como todo resultado, es una cuenta de patrimonio neto, con lo cual tengo un aumento del patrimonio neto. Ahora viene la parte, creo, más complicada de entender en el parcial y que la hemos visto antes en los ejercicios y las explicaciones. Yo decía en el parcial, ¿cómo baja el costo? Por ahí me habían contestado en ese momento, perdón, ¿cómo baja mercadería? Por el costo. Porque el modelo contable que estudiamos, una de esas características era la evaluación al costo, y en la cuestión de inventarios, que esto fue comentado, los inventarios bajaban por el costo. Incluso en los ejercicios que resolvimos, bajamos inventarios por el costo. ¿Y cuál es el costo? Estos 70.000. Por eso, cuando yo acá tenía 80.000 de mercaderías que las compré, resulta que cuando vendo y siguiendo el modelo contable a utilizar, las mercaderías bajan por el costo de mercaderías vendidas, con lo cual en mi inventario, mis bienes de cambio, me van a quedar 10.000, porque la bajé por el costo. Disculpe, pero a mí el costo me dio 50.000. Hice 200.000 por 0.25 y me dio 50.000. A ver. Sí, el 25% de 200.000. Ah, 25, ¿verdad? Sí, bueno, la cuenta es la misma. 25, está bien. No cambia la realidad porque te queda menos ganancia y menos costo. Está bien. Pero lo que quiero que entiendan es el mecanismo. Porque
el tema del costo de mercadería vendida lo vimos, y esta variación particular, modificativa claramente, porque acá ocurrió un aumento patrimonial, como vemos, que me quedó el patrimonio neto en 1.122.000, bueno, a ustedes les va a quedar ahora, con el 25%, 50.000, le van a quedar acá 200 menos 50, 150.000 pesos. Le va a quedar 20.000 pesos más. Entonces, hay un aumento patrimonial. La mercadería también quedaría más alta, ¿no? Quedaría con La 30.000. mercadería quedaría más alta claramente. Quedarían 20.000 más, 30.000. Entonces, esas son cuestiones numéricas. Lo que quiero que entiendan es el concepto. Cuando yo les decía que la venta me va a generar no solo una variación en cuanto a cómo cobro y si cobro o no cobro y el resultado, sino que me va a generar también una variación en el stock de mercadería que tengo. Yo no pude haber vendido si antes no compré, con lo cual una de las cuentas que va a tocar venta va a ser el stock de bienes de cambio o mercaderías acá. Ahora está en ver cómo bajan esas mercaderías. Todos mirando el 40% en el parcial. La realidad es que si seguimos el concepto, la mercadería está malvada al costo, con lo cual el costo acá es 50.000 en su caso. Entonces, bajan por el costo de mercadería vendida y de esa manera, matemáticamente, la ecuación contable estática de este día, 10 de abril, me va a cerrar y conceptualmente habré hecho las cosas bien. Conceptualmente, de nuevo, la variación es modificativa. Ahora bien, una vez que ocurre esto, el 10 de abril, tenemos, bueno, acá es 50, ¿no? Lo que sigue va a ser con 10, o sea, con 35, pero de nuevo, los números pueden cambiar, el concepto no cambia. Con lo cual, yo voy a seguir con 35 ahora, pero la explicación y la adecuación de este patrimonio es el mismo en el parcial. Aceptada. Bien. El 12 de abril llega la factura C original por 25.000 pesos en concepto de honorarios del escribano por la firma del Estatuto Social del 1 de abril. Bien, el Estatuto Social se firmó acá. Por eso hubo un capital social suscripto. Por eso hubo alguien, o hubo varios socios que dijeron el capital social se va a formar de 1 millón y se va a aportar de la siguiente manera. Eso lo dice el estatuto. Entonces, alguien acá, que fue el escribano, tuvo que verificar eso y tuvo que dar fe de que esto fue así. Bueno, la empresa se ve que el 1 de abril no le pagó y el escribano tampoco emitió la factura. Cuestión es que el 12 de abril recién se acordó la escribanía o el escribano de emitir esa factura y la envía a la empresa. Con lo cual, este 12 de abril, la empresa lo que recibe es la factura solamente. Cuando la empresa recibe la factura, por esos honorarios que fueron generados y se evidencian con la factura del 1 de abril, o sea, del mes que estamos analizando, quiere decir que tenemos, por un lado, honorarios devengados del mes de abril, del escribano. Ahora bien, cuando llega la factura, acá no dice, como bien dijeron ustedes, que no se paga la factura. Por lo tanto, al 12 de abril, esa factura se adeuda, porque yo no sé cuándo la voy a pagar. Hoy, si tengo que hacer el corte, como indicamos en el principio de la ecuación contable estática, que es una foto de este día, lo que va a ocurrir es el devengamiento del gasto, por un lado, que me va a alterar el patrimonio neto, y por el otro voy a tener el pasivo, porque son honorarios a pagar el 12 de abril. No dice que los paga. Si terminara abril y todavía no los pagó, esto quedaría acá. Ahora, como vamos a ver más adelante, el último día del mes se pagan. Entonces ahí este pasivo va a desaparecer porque se cancela. Un segundo que acepto. Entonces, bueno, acá estamos viendo el movimiento. La variación es modificativa porque se generan los honorarios devengados en el patrimonio neto, un resultado negativo, y en contrapartida están los honorarios a pagar.
Esto creo que vimos en el ejercicio, no como honorarios, sino como sueldos, si no me equivoco, en el 20 o el 21, que fue que lo corregía la clase siguiente. Entonces el movimiento acá era una generación de un pasivo, honorarios a pagar, y la generación de resultado negativo devengado en el periodo de abril, que es honorarios. La cuenta honorarios. O honorarios devengados, o honorarios del mes. Bien. El día 14 de abril, vamos acá, el día 14 de abril se adquieren escritorios y sillas por 50.000 pesos en cuenta corriente a 30 días, con lo cual estoy adquiriendo de alguna manera bienes de uso por 50.000 pesos. Ingresa un activo, ¿dónde estoy? 12, 14 acá. Ingresa un activo, bienes de uso, por 50.000 y tengo en cuenta corriente, con lo cual no lo pago. El día 14 tengo acreedores varios. Como habíamos visto, cuando la compra no refiere a la actividad comercial, es acreedores varios, o si dijera el nombre de la empresa, se podría otra forma de exponerlo, es el nombre de la empresa o del proveedor, pero no usamos la cuenta proveedores porque no vincula a la operatoria habitual del ente, o sea, la actividad comercial, sino que es una actividad por fuera de la comercial que, por definición de bienes de uso, va a hacer uso ese comercio, ese acto de comercio, o sea, los bienes tienen la finalidad de apoyar esa actividad de la empresa, pero no están vinculados directamente. Por eso son bienes de uso la palabra por un lado, y por el otro, el pasivo es acreedores varios y no proveedores. Con lo cual, acá tenemos un intercambio de un activo y un pasivo. Entonces, la variación conceptualmente es permutativa. El patrimonio neto no me va a variar a comparación del día 12 de abril. Sí me va a variar la conformación del activo y el pasivo. Seguimos. El día 15 de abril, por la tasa de interés beneficiosa, se solicita un préstamo al Banco Nación por 500.000 pesos, el cual se destina a la compra de una máquina importada. Otro bien de uso. ¿Cómo voy a pagar ese bien de uso? Con el préstamo. Saco el préstamo, automáticamente cuando yo saco el préstamo, ya incurre una deuda, que es el mismo préstamo, la devolución. Con lo cual, es un pasivo por un lado, de nuevo, y un activo por el otro, que es esta máquina importada que se compra, un bien de uso. Con lo cual, tenemos lo mismo. A ver, ¿dónde estamos? 12, 14, 15, acá. En vez de, tenemos la sumatoria es 550.000, que es la máquina más los muebles y escritorios que había, y el Banco Nación, préstamo, 500.000. Yo le pongo pasivo corriente acá, porque es un pasivo no corriente, pero si esto no está y ustedes lo ponen acá, no pasa nada, tampoco claramente es pasivo, yo nada más que lo especifiqué un poco más en esta resolución, pero la realidad es que es un pasivo, con lo cual no va a estar mal si el préstamo está acá y no dice pasivo corriente, sino que es un detalle nada más. Entonces tenemos un pasivo y más bienes de uso. El resto sigue igual, con lo cual la variación es permutativa. El día 26 directamente, el 26 de abril, la empresa recibe la liquidación de sueldos del mes por un total de 110.000 pesos. La empresa tiene como política de pagos abonar los sueldos los días 5 de cada mes. Quiere decir que la foto al 26 de abril va a ser, por un lado, cuando llega la liquidación de sueldos, estoy devengando esos sueldos del mes de abril por 110.000 pesos, con lo cual, si estoy devengando sueldos, estoy generando un resultado negativo, por un lado. Y por el otro, como la empresa tiene la política de pago de abonar los sueldos el 5 del mes siguiente, al 26 de abril, e incluso también al 27, en la fecha siguiente, va a ser un pasivo. ¿Qué pasivo? Sueldos a abonar, sueldos a pagar.
Con lo cual tenemos acá, por un lado, parecido al de honorarios, tenemos la generación de resultado negativo y el pasivo por el otro, que es los sueldos a pagar. Con lo cual me quedaría, del 26 acá, sueldos a pagar, 110.000, sueldos, 110.000 en negativo, o como lo quieran acá, restar del patrimonio neto. Lo puse así para que se vea. Entonces tenemos menos patrimonio neto y un pasivo más. Con lo cual, como tenemos menos patrimonio neto, menos que la foto anterior, tenemos una variación modificativa generada por el resultado negativo sueldos. Y llegamos al último día, que es el 20, no, falta uno más. El mismo 26, un cliente transfiere a cuenta de la empresa 9.500 pesos en concepto de mercaderías a entregarse el 1 de mayo. Como no se especificó lugar de destino, el flete se facturará y se cobrará en el mes de la entrega de mercaderías, es decir, el 1 de mayo, o sea, periodo de mayo, ya que se estima por distancia recorrida. Acá no saben cuánto van a recorrer o dónde lo van a entregar, cuestión que el flete, como dice el enunciado, se va a facturar y se va a cobrar cuando se realice. ¿Cuándo se realiza? Cuando se entregan las mercaderías. ¿Cuándo se entregan las mercaderías? En mayo. Por eso el cliente, el 26 de abril, me da un anticipo de clientes, precisamente cuenta de pasivo, por 9.500 pesos, por mercaderías que va a entregarse el 21 de mayo. Como dice, el cliente transfiere a cuenta de la empresa, por ahí en el parcial me lo dijeron bien en el momento ese, transfiere a la cuenta de la empresa, transfiere al banco de la empresa, con lo cual hace una transferencia por 9.500 pesos, el banco va a aumentar en 1.500 pesos, que ahí es Banco Roble, no Banco Nación. ¿Dónde estamos? Acá. El banco aumenta por 9.500 pesos porque se acredita la transferencia y tenemos el anticipo de clientes por 9.500 pesos. Un pasivo y un activo. El resto sigue igual, el resto es el patrimonio neto, con lo cual la variación es permutativa. El último día, el 27 de abril, la empresa abona finalmente la factura de honorarios al escribano con un cheque común del Banco Robles. Quiere decir, esto precisamente fue para que vean que lo que estoy haciendo acá es una foto de cada día. Por eso el pago se colocó en el mismo mes, para que ustedes se den cuenta de que el 12 de abril esto era un pasivo y cuando se paga, cuando se cancela ese pasivo, ahí lo doy de baja recién y me cambian los números. No me cambian los números, me cambia la conformación del patrimonio. Con lo cual, esta deuda que tenía yo de 25.000 pesos, estos honorarios a pagar, se van a eliminar el 27 de abril cuando yo abone la factura. ¿Cómo la abona? Con caja, me parece. No, con un cheque común del Banco Robles. Baja del banco ese monto de cancelación del pasivo, es decir, 25.000 pesos menos en el banco, por un lado, y por el otro se me cancela el pasivo y no ocurre más nada. El resultado negativo sigue generado, porque el resultado negativo ya está devengado. El resultado negativo es el gasto devengado, y el gasto la empresa lo tuvo. Ahora, el 12 de abril no lo pagó, y el 12 de abril era un pasivo. El 27 de abril lo paga, por ende ese pasivo de abril se cancela, y a su vez la guita le sale del banco con un cheque común de ese Banco Robles, con lo cual el banco baja, porque es un cheque común, no es un cheque pago diferido. Cheque común del Banco Robles baja, el pasivo desaparece y el gasto sigue devengado, porque es un gasto de abril. Con lo cual, en este caso, es una variación permutativa porque no me va a alterar
la cuantía del patrimonio neto. Acepto al que está acá y vemos la última parte. El ejercicio después me pedía que aplique la ecuación contable dinámica para mostrar las variaciones que se produjeron en este periodo y de alguna manera para ver cuáles son los resultados de este periodo, en otras palabras. Con lo cual la ecuación contable dinámica planteada era el activo al cierre más los resultados negativos al cierre igual al pasivo al cierre más patrimonio neto al inicio más resultados positivos al cierre. Si yo esas palabras las reemplazo por los números que tengo, reemplazo el total del activo al cierre, que es 1.704.500, resultados negativos al cierre, que son las pérdidas del ejercicio que dice ahí, 143.000, sumando, porque la fórmula matemática está de alguna manera despejada para que todo sea adicionando, igual a el patrimonio neto al inicio, perdón, el pasivo al cierre, que es 707.500, el patrimonio neto al inicio, que era el millón ese que se había aportado, y el resultado positivo al cierre, que me quedó la ganancia por la venta. Cuando yo resuelvo eso, tengo la igualdad que me da el OK a la validación de lo hecho en este ejercicio. Vamos a ver el ejercicio de... A ver si me aparece acá, si no lo vemos... Esta es la guía, creo. No. A ver, denme un segundito. Quiero mostrarle el caso Carsa, que era muy similar. Adicionales variaciones patrimoniales. A ver. Carsa. Vamos a abrirlo acá. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Se ve ahí? No, se ve el archivo solo. Se ve eso. A ver. Vamos de nuevo. Ahora sí. Ahí está. El caso Carsa era muy similar. Se constituye una empresa, nada más que en vez de marzo en abril. El capital en vez de 200 era 1.000.000. Se suscribe en efectivo. Viene de uso y mercaderías. Allá era fondo fijo y cheques. Se adquieren muebles de oficina. Acá en vez de efectivo era cuenta corriente. Se adquieren mercaderías. Acá nada más que en efectivo también había una proporción de... No, era proveedores, era todo el mes siguiente. Se entrega un anticipo en efectivo, en concepto de pago. Acá había un anticipo a proveedores. En vez de un anticipo de cliente, había un anticipo a proveedores. Una documentación de deuda, bueno, que en este caso no hubo. Hay una venta de mercaderías que se cobra del 40% con cheques, el 60% en efectivo. El costo de mercadería vendida representa el 50% de la venta. Se realiza el depósito en efectivo. Se adquiere un utilitario, o sea, otra compra de bienes de uso. El cliente transfiere a la cuenta del banco francés 20.000, o sea, acá está el anticipo de clientes. Y hay devengamiento de gastos también que se pagan el mes siguiente. Con lo cual, no fue un ejercicio fuera de lugar. Fue un ejercicio tomado de adicionales y también incluso de la guía práctica, que no la tengo abierta acá, ahora la voy a abrir para ver los ejercicios que siguen después. Pero también similar al 20 y al 21. Entonces, en cuanto al tiempo, claramente fue considerado, o sea, no le voy a dar el tiempo para resolver el ejercicio que por ahí me tomó a mí, que fueron 34 minutos. Con lo cual se estima, para dar en un examen, que es un 30% más de tiempo que le lleva a quien confeccionó, o sea, a quien lo ingenió al ejercicio. Con lo cual, 34 más un 30 da algo 45 minutos. Creo que yo le había dicho que en una hora se hacía. Y la otra hora y media, porque en definitiva el parcial duró 2 horas y media, porque arrancamos 8:15 con la subida y terminamos 10:45, 11 menos 10. 1 hora y media para hacer el resto de los puntos. Que el resto de los puntos
tampoco lo tengo abierto acá, la adicional de documentos comerciales, pero bueno, todos lo tienen, era similar al de documentos comerciales. Había un documento que era el del contador que presta servicios en el exterior. Digo eso porque era lo que no había, digamos, como en el ejercicio de documentos comerciales adicional. Que en ese caso sí lo habíamos visto cuando vimos la teoría de documentos comerciales y dijimos que cuando hay exportación de servicios, porque eso es una exportación, por eso se aclaraba que el contador estaba en capital y prestaba servicios para una empresa de Uruguay. Con lo cual Uruguay está fuera del país, entonces está exportando su servicio a Uruguay. El tipo de cambio y lo que estaba ahí de la factura, no iban a hacer la factura, yo le dije que no había que hacer factura, con lo cual era para cerrar la idea del ejercicio. Pues si yo le digo hace una factura, no le digo por cuánto, es como que la idea queda en un gris, o sea, no se termina de cerrar. Si yo informo una factura, tengo que informar un monto, más allá de que después se trabaje o no el monto. Como fue una factura, incluso el otro indicio es que era una factura en dólares. Por eso estaba el tipo de cambio. Con lo cual, yo si estoy intercambiando activos o vendiendo un servicio en Buenos Aires o en Argentina, no voy a hacer una factura en dólares. La voy a hacer si el que me paga va a pagar en dólares. Y para que pague en dólares, usualmente debiera estar radicado en el exterior. Con lo cual, el comprobante es una factura E. Y creo que decía ahí, no tengo tengo cortado el primer ejercicio nada más, pero creo que decía el contador presta servicios y el pago, no decía nada del pago, me parece. En todo caso, una factura E duplicada, porque el tipo, el profesional, el contador, presta su servicio a Uruguay, Punta del Este, Maldonado, la localidad que fuera, pero es exterior. Después, el resto de los ejercicios de documentos, no veo ninguna complicación ahí, o al menos, ¿cómo se llama? A priori, de corregir los exámenes, y creo que no las tuvieron ahí, porque la queja mayor fue del primer ejercicio, con lo cual asumo de que esos puntos los han resuelto y los han aplicado, no digo correctamente, capaz que alguno le pifió en algo, pero sí que estaba claro en cuanto a los adicionales también. El punto de teoría, no, el de seguía, era 2 documentos comerciales, uno que era para reconocer el documento y el otro que era... De los cheques, me parece, profe. No, es el de teoría, era el de cheque. El de cheque era teoría. Sí, pero estaba el 2, que era el documento expuesto, y ustedes decían la operación que generaba ese documento, y no, al revés. El 2 decía la operación, y ustedes ponían el documento, y en el 3 era al revés. Se le daba el documento y ustedes decían la operación que generaba ese documento. El punto 4 hablaba de una pregunta exclusivamente de la teoría, que eran los 4 casos de más que había, precisamente fue a propósito para que todos no me pongan los casos iguales, sino que cada uno elija 4 casos, con lo cual, desde ya, a priori, antes de ver los exámenes, si encuentro los 68 exámenes con todos los mismos 4 casos, hay que sospechar. No digo que se evidencie, pero hay que sospechar. Ahora bien, por eso eran más casos que 4 y había que elegir 4 de ellos, nombrarlos y después de explicar o comentar qué es lo que el banco, o sea, cómo el banco acciona ante ese rechazo. Y eso estaba claro en el ejercicio, en el apunte de documentos comerciales, donde la última parte estaba precisamente cuando el banco rechaza un cheque, una por falta de fondos, otra que sea la firma dudosa, por ejemplo, y cómo el banco acciona, que en el dorso coloca el motivo del rechazo y los firmantes quedan solidariamente encargados de solventar los gastos, intereses, etcétera, que genere ese rechazo. Eso estaba tal cual así expuesto en el apunte de la cátedra sobre documentos comerciales, que se subió en ese momento cuando vimos documentos. Y el último punto, era el 5, era un punto sí, conceptual y de vinculación. Ahí tenían que hablar del concepto de hecho económico, que fue todo lo que venimos haciendo y analizando en variaciones patrimoniales,
y que vimos en las primeras clases como concepto, ¿no? Teoría. El concepto de cuenta contable, que es una cuenta contable, y el de partida doble. O sea, ¿qué era la partida doble a grandes rasgos? Porque hoy vamos a profundizar más ese tema. Con lo cual, sabiendo, primero, esos 3 conceptos por separado, no hacía falta, el que lo hizo bien, ok, está bien, pero no hacía falta decir el concepto de cada uno, sino que la pregunta era cómo vincula los conceptos esos. O sea, sabiendo el concepto de los 3, de la partida doble, de la cuenta contable y del hecho económico, lograr una vinculación, o sea, explicar con sus palabras una vinculación de esos conceptos. Y luego dar un ejemplo que puede ser tranquilamente uno de los 10 casos que se analizó en variaciones patrimoniales, que ahí estoy vinculando. Es un hecho económico, vincula la partida doble, porque no hay deudor sin acreedor. Si yo no compro mercadería y no las pago, o no hay una forma de cobro o de pago a una entrega de un activo, no hay partida doble. Y a su vez, el otro cuenta contable, bueno, las cuentas vinculadas. Si yo compro mercaderías en cuenta corriente, como decía uno de los puntitos de las variaciones, las cuentas contables vinculadas ahí es proveedores por un lado y mercaderías por el otro. Entonces ahí teníamos el ejemplo por ahí que podíamos dar. Y por eso yo les decía, creo que ese mismo día, o el viernes, o el lunes, cuando nos juntamos también, adicionalmente, decía que el parcial estaba armado de tal forma que por ahí algunos puntos teóricos llamaban a que ustedes tomen de la misma práctica la respuesta. Porque si en el caso precisamente, cuando se pedía un ejemplo, los ejemplos los tenían citados incluso los hechos económicos de documentos comerciales del punto 2 también. Entonces, nada. ¿Es un parcial largo? ¿Fue un parcial largo, mejor dicho? Sí. Y contabilidad hay que evaluar en forma práctica porque ahí ve precisamente uno si el concepto se entendió o no se entendió y si se aplicó correctamente o no se aplicó correctamente. Por eso no adhiero al cuestionario o a un múltiple choice o a un verdadero falso. Porque verdadero falso vos le podés pegar y al múltiple choice incluso también, y no es la idea en contabilidad. La idea en contabilidad es que la gente que va a aprobar la materia, que ojalá sean todos, los presentes no, todos, los que dieron el parcial, porque el presente tengo 39 y en el parcial tenía 68. Pasó lo que les dije que iba a pasar. Entonces la idea es que... Profe, disculpe, hay varias personas que creo que están rindiendo un examen hoy. Por eso bueno, no están, me parece, por las dudas le digo. Está bien, está bien. No, igual no lo juzgo, nada más, digo, comento. Bien, decía que la idea es que apruebe el que demuestra que sabe, no el que le pegó. Porque por ahí en un parcial le podés pegar, pero en 2 parciales no le van a pegar. Entonces, yo prefiero ajustar desde el primer parcial para que lleguen mejor parados para el segundo parcial. Como dije, esto es acumulativo. Lo que vamos a empezar a ver hoy, que es registración contable y libro diario, deviene de lo que vimos de variaciones y de lo que sabemos de cuenta. Incluso les voy a proponer un pequeño trabajito práctico para entregar de un diseño de un plan de cuentas, para que ustedes mismos trabajen las cuentas y armen un plan de cuentas, que es el ejercicio 15, nada más y nada menos, que tiene la guía práctica. Con lo cual, yo sinceramente, y no es porque lo hice yo ni nada por el estilo, al contrario, yo sinceramente no consideré un parcial matador. No lo consideré matador. Entonces, que me digan que fue matador, mi respuesta por ahí, mi respuesta cordial sería tranquilo, responde en frío y sacá tus conclusiones en frío. Y de hecho, esperen a las notas, porque ustedes no saben la realidad. Algunos veces fueron en el martes y dicen, no, me fue mal, vamos al recuperatorio. No sabés todavía cómo te fue. Entonces, hasta que no estén las notas, la realidad es la siguiente. Yo ahora aprovecho por ahí a sacar alguna conclusión que no es del todo, porque la conclusión verdadera la voy a tener cuando tenga las notas. Entonces, a las pruebas me remito.
Cuando tengan las notas, les digo qué me parecieron los exámenes. Antes le puedo hablar por lo que se comentaba en el examen. Pero después, cuando yo tenga las notas, las resoluciones de todo, ahora, bueno, ahí sí sacamos una conclusión, qué aspectos hay que mejorar y qué aspectos estuvieron fortalecidos. Para el futuro. Siempre vean el futuro. O sea, no se engañen con quedarse con este examen y que ahí me fue mal. Ojalá que no, pero al que le fue mal, me fue mal, no sé, no me sale esto. No, bueno, este examen se puede recuperar de que le fue mal. O sea, tiene que servir como un puntapié para meter el doble de energías aún para el segundo parcial. Dar un buen segundo parcial y recuperar y tener la revancha o la segunda oportunidad con este examen. El que piensa ya que le fue mal o el que hizo un punto. El que hizo un punto, y lamentablemente ya la nota la sabe. Porque la realidad es que con un punto, incluso 2 puntos, no hay un 50% realizado, con lo cual ese examen va a estar reprobado seguramente. Ahora, no tiene que ser algo lapidario, por eso la idea yo ya les había adelantado que el ejercicio de variaciones lo íbamos a ver acá. Para que lo vean, subir no lo puedo subir porque es un examen, esa resolución de parcial no puedo subir al aula virtual, pero para que la vean y que entiendan dónde estuvo el tema de las variaciones y también para que comparen y digan, porque a veces así, por eso digo que no es porque lo haya hecho yo el examen que lo considere que no era difícil, sino sí lo consideré largo y se lo dije antes que iba a ser largo. E incluso se lo digo hoy, que el segundo parcial también va a ser largo. Entonces, sí, pero a ver, el que se equivoca a veces tiene que asimilar su equivocación y mejorar desde su parte interna. No es que quiera dar psicología de grupo ni nada, pero por ahí es un problema que tenemos los argentinos, tampoco quiero hablar de política ni de sociedad, pero de echar la culpa al otro cuando a mí me va mal. Entonces, primero me fijo qué hice yo para que me vaya mal. ¿Estudié lo suficiente? ¿Hice todos los ejercicios cuando el profesor dijo que había que hacerlo? ¿O me acordé la última semana de hacerlo? Y me quedó alguna pregunta en el tintero que hacer porque me acordé la última semana. O fui estudiando. Si la materia, a ver, el que fue leyendo el primer día, la primera parte, y fue haciendo los ejercicios que yo decía que eran de tarea, y que los hagan, y que las consultas las hagan, y que hacían de nuevo por ahí los ejercicios que hacíamos acá en la clase, no tiene por qué haber leído mal. A lo sumo que ese día se haya levantado con una amnesia contable que puede ocurrir, a quien no le ocurrió, que sabía todo hasta el día anterior, ese día se nubló en el examen. Por ahí eso, no sé, la verdad, nunca hice un examen virtual, pero eso por ahí solía pasar cuando uno estaba en el aula y se presentaba ante una materia donde nunca la había cursado, era todo nuevo, y veía algún número o alguna palabra dada vuelta y ya se nublaba. Más la presencia, el estar ahí, el hecho del momento, y ya se nublaba. No sé, por ahí capaz que ahora es más distendido el tema virtual, o no. No, pero peor. Claro, peor también porque puede A mí pasar. se me apagó la compu, profe. Le agarró como un ACB ahí a la máquina, quedó. Bueno, están las interferencias tecnológicas que claramente se entienden, y la verdad a mí también me da bronca de gente por ahí que hizo el examen y no lo pudo entregar a tiempo, o por ahí el que se le colgaba cuando hacía el examen, o incluso se cortaba directamente, y sí, a uno le da bronca, pero eso ya excede lo que es el manejo incluso de la facultad, no solo de la materia. A mí, por ejemplo, la teoría se la pegué en otra hoja del Excel, y cuando lo pegué, o sea, lo había hecho en el Word, y la respuesta la hice en color rojo. Cuando la pegué en el Excel, se me puso todo del mismo, mismo color que las preguntas. Y cuando me di cuenta, lo entregué y nada. Pero, qué sé yo, no sé. No, bueno, a ver, está la desesperación del momento, los nervios, el tema virtual que juega también en un gran porcentaje. Para el segundo parcial voy a tomar otras cosas. Me bajé también una aplicación que te convierte en PDF, qué sé yo. El segundo parcial va a ser el mismo mecanismo. Con lo cual, más de un mes antes, porque es el 8 de junio, más de un mes antes les recomiendo
el que no tiene Excel u Office, vaya buscando de acá al 6 de junio, bajarse un Office, un Excel, un Word, pero... Y se van a tener que unir al Meet, porque es la manera que la cátedra dispuso. Yo no lo dispuse así, lo dispuso la cátedra. La cátedra somos 11 docentes, que bueno, y un coordinador, que es Gustavo. Entonces se concilia, a veces es democrático esto, ¿no? Uno vota a favor, otro vota en contra, uno quiere más control, otro no tanto, entonces, vamos, el que gana, el que tiene más votos gana. Es así. Y este año, lo mismo los finales, todos los finales que van a rendir en el futuro, bueno, virtualmente, en el futuro virtual, va a ser de esa manera. Incluso le van a pedir que hasta muestren el DNI. Como cualquier congreso, no sé si alguien participó de alguna charla en este tiempo de pandemia, que cuando vos te inscribís, tenés que acreditarte cuando arranca la charla mostrando alguna identificación, ¿no? Un documento, o el título, en el caso si es una charla para graduados, etc. Entonces, lamentablemente, es la manera que hay para evaluar, y en este caso contabilidad. Por ahí sí estábamos evaluando, sin desmerecer, pero filosofía o algo teórico, y por ahí no hacía falta, incluso no había ejercicio, nada. Pero contabilidad es práctica. La verdad que tomar un examen de contabilidad teórico, con todas preguntas del libro, yo no estoy de acuerdo. Porque yo quiero, repito, que la gente salga aprendiendo lo básico al menos, pero que salga aprendiendo. Y si vos a las personas no les planteás situaciones diferentes a la que ven, ¿cómo aplicás lo que estudiaste? Si yo tomaba un ejercicio igual a la guía, ¿cómo aplicaban? Hacían lo mismo, por mecanizado, hacían lo mismo. Y no es la idea, tampoco. Entonces, o lo mismo las preguntas teóricas de vinculación. La única que estaba textual por ahí era la del banco, pero la 5, y ahí hay que saber conceptos elementales, que es el derecho económico, cuenta contable y partida doble. Elementales para la materia. Para esta materia, elemento de contabilidad, para contabilidad 1, 2, gerencial, de costos, etc. Entonces, y eso es lo que en definitiva se evalúa en el parcial. Después uno se puede enojar porque le fue mal o porque se desconectó internet, es válido. Yo también fui alumno y me ha ido mal en parciales también y me he enojado, pero bueno, después con los años uno va aprendiendo que precisamente de los errores aprende, porque ahora el que cree que le fue mal o le fue mal en el examen por el ejercicio de variaciones, ahora entiende por ahí, o incluso de acá al segundo y al recuperatorio, si es que le va mal en el primero, hay un tiempo y un plazo abierto para que hagan las consultas que merecen y ser contestadas, ¿no? Con lo cual, aprovechen el momento. Aprovechen el momento. Ahora estamos en el elemento de contabilidad y estamos viendo estos temas. Tratemos de dar lo mejor para aprender. Estamos en un contexto sumamente extraordinario, que claramente no va a durar para siempre, pero hoy en día hay que readecuarse y reinventarse. Con lo cual, lamentablemente, no tenemos un aula con un pizarrón en donde uno explique, haya un ida y vuelta mejor, y por ahí, incluso, si hay dudas en la semana, nos juntamos en el buffet de ahí de la facultad o en la vuelta, ningún problema. Eso, lamentablemente, no lo podemos hacer, y tenemos esto. Entonces, tenemos esto, bueno, hay que readecuarse a esto y tratar de ponerle la mejor a este mecanismo. De mi parte, tienen toda la prestación, digamos, del servicio. De hecho, se han dado cuenta, creo, con el tema de las dudas, todo. Yo no tengo ningún problema, pero consulte. Porque una persona que no me consulta, yo asumo de que lo sabe. O entonces, bárbaro. No digo que no tiene el derecho a quejarse, porque quejarse se puede quejar cualquiera. Yo siempre digo que los docentes somos a veces como los políticos. Los políticos son, no quiero decir la mala palabra, pero... Mal ejemplo, mal ejemplo. No, por el sentido de que a los políticos, el 50% de la gente por ahí tiene el afecto, los quiere, y el otro 50% los odia. Nunca es bien, un político nunca lo quiere el 100%. Siempre hay una parte, la famosa grieta, en el país, ¿no? Que hay una parte que no lo quiere y otra parte que lo quiere.
por ahí, o está aliado a sus ideas y otra que no, y las cuestiona. Bueno, acá pasa lo mismo también. Entonces, uno le puede caer mejor, otro le puede caer peor. Pero el ejercicio de aprender, más allá de quien esté enfrente, puedo estar yo, puede estar Gustavo, puede estar Graciela, quien sea, le va a tocar más adelante, no tiene que interesar el profesor, sino tiene que interesar el aprendizaje que uno vuelque sobre el contenido. Ese fue uno de los consejos que le di a alguien en el parcial, antes o después, no me acuerdo. No importa el profesor, si vos querés, si te gusta la cara o no te gusta la cara del docente. Vos tenés que mentalizarte que es un objetivo que vos te lo propusiste. Ustedes están acá porque ustedes lo eligieron. Nadie le puso un revólver en la cabeza y le dijeron, andá a la carrera de licenciatura, a la UNSAM, y hacé el curso de ingreso con este loco. Ustedes eligieron esto. Entonces, si eligieron esto es por algo. Porque el día de mañana quieren ser graduados de esta universidad y de esta carrera. Con lo cual, ese es el objetivo. Y ese es el objetivo. Y van a venir docentes más malos, menos malos, buenos, materias que le van a gustar, materias que no. Pero si se persigue ese objetivo, hay que ir por ese objetivo. Van a venir caídas, van a venir momentos buenos, va a haber que resignar cosas. Esa es la vida universitaria. Uno no tiene tiempo para salir de fiesta con los amigos, a veces trabajar 24 horas. A veces hay cosas que hay que resignar. Es un costo de oportunidad, como se llama en economía. Dejar de hacer algo para obtener otro beneficio. Esa es la definición de costo de oportunidad. Y eso está latente en toda la vida universitaria. Con lo cual, hay que reinventarse de alguna manera, readecuarse, pero nunca perdiendo la finalidad que uno tiene. Entonces, claramente los entiendo. Si a algunos les enojó el examen, otros por ahí están confiados y me parece bárbaro. Pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir, la materia sigue, las notas no están, y no sé si van a estar el martes, del jueves o el viernes seguro, pero el martes no creo. Ya hoy lo voy a empezar a ver, y la idea es avanzar al máximo el fin de semana, pero el martes no creo que llegue. Pero las notas no están todavía, hay que seguir adelante, y la nota es una nota, en definitiva. Un profesor una vez me dijo, cuando me enojé por un examen, me dijo, la nota no te califica a vos como aprendiz en este momento, sino que la nota califica el momento de ese examen. Por eso le decía, uno puede saber todo y ese día se cruzó con todo y se nubló todo y no salió nada. Y ese 2 o ese 1 no va a representar lo que sabe una persona. Pero lamentablemente es lo que uno evalúa ahí en ese momento. Por ende, ahí da más bronca por ahí, pero no es la única oportunidad que uno va a tener para solventar esa situación. Así que, como digo de nuevo, a seguir adelante, y como hay que seguir adelante, pasamos ahora a la segunda parte. Segunda parte que viene un poco cargada hoy en la hora que nos queda, porque la idea es que primero veamos el tema del plan de cuentas y después ya pasemos a lo que nos invita hoy, que es la registración contable. Ustedes tenían... Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Antes vamos a tener ejercicios para hacer en la plataforma, para ir entregando y... Aparte de los... ¿De la segunda parte? Sí. Sí, bueno, ahora este ejercicio de plan de cuenta lo tienen que entregar el martes. No sé si el martes entregan este trabajo por la herramienta tareas. Vamos a entrenar la herramienta tareas. Claro, por ese lado te preguntaba. Sí, sí. Así que usted no se tome el vino. Y... Yo ya me lo tomé ayer, Cristian, porque te voy a, muy brevemente. Ayer terminamos de rendir, cuando terminé de rendir el parcial, me terminé muy enojada conmigo, no con el parcial ni con nada, conmigo, porque dije, obviamente que juegan un montón de factores en ese momento, pero dije, pero yo la voy a probar igual, o sea, el doble. Y ayer tuvimos matemática también y me pasó que se colgó la máquina. Y ahí me quería... ¿La máquina o la página? No, la máquina se me apagó, la PC se me apagó. Sí. Ay, me agarró un... Bueno, no importa, al margen. Sí, me tomé el vino ayer porque no llegaba hoy. O sea, acá la alumna Josentino se toma un vino cada vez que termina de rendir.
Yo no me 100%. quiero imaginar si se anotan 7 materias en la carrera. Me tomo un vino por materia. Y le tocan los exámenes todos los días. El sábado llega totalmente borracha. Yo dije, esta carrera es para mí, solamente para mí, entonces lo voy a festejar. Cada examen que haga mal o bien, lo voy a festejar. Muy bien, Belu. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la actitud, ¿eh? Muy bien. Negativo, Pero yo la negatividad. no elijo estar acá. Por eso. Suerte. Salió Pero clandestina lo de Belu, me parece. Acá vino nos falta gente, así que pueden ver. Con barbijo, Llevamos las copas, Belu. todo, tengo todo, estoy armada. Cuando uno está negativo, atrae lo más negativo, ¿no? Estoy medio zen, pero es así. No, a veces los nervios te juegan en contra. Y no, pero acá la alumna consentida. A la alumna. Que dice que el día anterior estuvo a los insultos y ya al día siguiente de nuevo estás atrayendo eso negativo. Entonces hay que cambiar el chip. Hay que dormir por ahí, dormir bien y al otro día ir de nuevo por lo nuevo que va a ocurrir. Así que, nada, bueno, así como Belén, habrá varios seguramente que terminaron enojados. A ver, me ha pasado de nuevo. Lo que a vos te pasó, que decías, la voy a probar todo, eso es un objetivo que todo el mundo se lo debería plantear cuando va a rendir un examen y cuando va a dar una materia en sí. Porque a mí también me ha pasado. He tenido docentes, no quiero nombrar algunos porque hoy son compañeros. Profe, sí. me acaban de cortar la luz, por eso me desconecté. ¡Mire esto! ¿Eh? ¡No es joda! ¿Qué está pasando en este momento? Es el karma. Me acaban de... Prende un palo santo, Belu. Un saumerio. Si yo me recibo así, yo me tomo una dama Juana. Ay, por Dios. Vas a terminar mal. ¿Cómo va a terminar la carrera? Va a terminar mal. No. Es muy difícil así. No, bueno, es un estrés que uno lo disfruta después cuando termina, ¿no? En el momento uno dice, putea, todo. A mí me ha pasado, a mí me han dicho una vez que reprobé un examen, ¿para qué seguís viniendo si sabés que vas a recursar? Y a ese docente yo le dije, vas a ver que te la voy a probar. Así todo. De las 80 personas que hemos perdido, terminamos 8 rindiendo. Y la probé. Y cuando la probé, no era el titular, claramente, el titular le diría eso. Pero cuando la probé vino y no lo podía creer. Y le dije, ¿viste? Que te dije que te la iba a probar. Y no lo podía creer, no lo podía creer. Pero bueno, no está más en la facultad de ese docente, así que lo puedo decir. Pero, nada, bueno, a ver, por eso digo, mucho depende de cada uno. Yo diría, la mayoría depende de cada uno. Así Yo que, con el punto 1 de variaciones me tildé en la misma que todos, en la D. cuando es así, Decidí seguir con el resto sin poner, o sea, no me daba la cuenta. Y decidí seguir igual, o sea, terminé el ejercicio y te puse cómo era la ecuación dinámica, sin los números. Cuando es así, sigan por otros puntos y después siempre vuelve, en algún momento del parcial, vuelve la idea o vuelve, esto era así. Pero ya eran tantos los nervios que en un momento ya está. Cerramos. Sí. Ahí le volvió la luz a Belén. Bueno, como le volvió la luz a Belén, vamos al trabajo. Yo no puedo creer. Descorchá un Malbec y dale para adelante. Bueno, pero igual tomo con conciencia, no quiero dar un mal ejemplo, ¿no? Pero es con conciencia, un rico vinito. Yo no sé si algunos dicen a mí Patricia Burrich, no quiero ofender a la ex ministra, pero también Virginia Lago, ¿vieron? No sé si se acuerdan de la calidad de Virginia Lago. Todos los memes de Instagram. O sea, es imposible olvidarlo. El vinito. Bueno, estoy cerrando archivos que tengo, a ver si me muestra el plan de cuentas. No me muestra. A ver, en la guía, en el ejercicio 15, ustedes tienen un ejercicio que quedó colgado de la primera parte a propósito, precisamente, para este momento. Que es este. Plan y manual de cuentas. ¿En qué consiste este plan y manual de cuentas? Bueno, la definición de plan de cuentas era el orden codificado
de estas cuentas contables, ustedes tienen, a modo de ejemplo, tienen subido un PDF y un ejemplo en un Excel de un plan de cuentas. La idea es que ustedes mismos armen un plan de cuentas y un bosquejo. No, solamente me voy a conformar con el plan de cuentas, no los voy a extender demasiado, así que con el plan de cuentas estoy conforme. Que armen un plan de cuentas. Acá se dan las cuentas desordenadas, todas estas son cuentas ya contablemente bien definidas, que ya hubo un hecho económico y ya dijeron esto es capital social, estos son deudores incobrables, estas son ventas, esta reserva legal, etc. Lo que ustedes tienen que hacer es precisamente basarse en el ejemplo del Excel, sobre todo, que es el que vimos en la clase que vimos análisis de cuenta, en donde yo expuse las fases para armar el plan de cuentas. Donde la primera fase era reconocer activo, pasivo y patrimonio neto. En la segunda era ya reconocer dentro del activo, el pasivo y el patrimonio neto las cuentas intervinientes. Eso es por definición, digamos, por la naturaleza de cada cuenta. Y luego ordenarlas según una codificación dada en cuanto a qué cuenta contiene a la otra. Por ejemplo, acá tenemos todas desordenadas. Es como jugar un poco al ordenar esto, los rompecabezas. Nosotros teníamos activo, pasivo y patrimonio neto. Las cuentas que son de activo, las cuentas que son de pasivo y las cuentas que son de patrimonio neto. Una de ellas es el resultado. Entonces, por ejemplo, en activo tenemos por orden de liquidez el activo caja o disponibilidades, caja y bancos. Dentro de disponibilidades tenemos caja, en primer lugar, que la tenemos acá, ahí. Y dentro de caja, recuerden que podemos tener caja en pesos, caja en moneda extranjera, en euros, fondo fijo, caja chica. O sea, todas esas que acabo de nombrar recién son variantes que están dentro de caja. Luego, dentro de disponibilidades, pero por fuera de caja, tengo bancos. Y en los bancos decíamos que podíamos tener cuentas corrientes y cajas de ahorro. Cuentas corrientes en el Banco Francés, cuentas corrientes en el Banco Patagonia, en el Banco Galicia, cajas de ahorro en el Banco Nación, Banco Supervid. Bueno, diferentes tipos de cuentas bancarias a las cuales también merecía un ordenamiento dentro de bancos. Y de esa manera ordeno, codifico lo que es disponibilidades, caja y banco. Luego, por orden de liquidez, teníamos lo que son las cuentas de inversiones, acciones, títulos, valores negociables, bonos, acciones con cotización, sin cotización, etc. ¿Qué era lo líquido y o sea, por qué el orden de liquidez, digamos? El orden de liquidez me da a mí el orden y la inmediatez de hacerse efectiva esa cuenta, de liquidarse. Cuando yo digo que caja es la cuenta más líquida de un balance, es porque el efectivo, la empresa dispone de él en su momento de que se realiza. Si uno tiene en la caja de seguridad de la empresa, tenés efectivo, tenés billetes para ser liquidados en compras, en gastos, lo que sea. El segundo es el banco, porque si bien no está en la empresa, pero la tengo en la cuenta bancaria. Puedo hacer liquidarla de la misma manera transfiriendo dinero. Y después están las acciones, títulos, las inversiones en total, como orden de liquidez. Y luego vienen los créditos, que son los derechos de cobro. Yo no los tengo líquidos, no los puedo liquidar ahora, porque son derechos que voy a tener en el futuro, pero yo sé que en el futuro corto, futuro del ejercicio, dentro del mismo ejercicio, los voy a liquidar. Por ejemplo, en el parcial, esta venta, por ejemplo, si la tenemos, era de por venta, me acuerdo ahora, a crédito, y el cliente me va a pagar el 10 de mayo, yo sé que el 12 de abril no tengo el dinero de esa venta, porque todavía no me pagaron, pero sé que el 10 de mayo eso se va a liquidar. Voy a disponer de esos fondos.
con lo cual es un futuro inmediato. No así, por ejemplo, bienes de uso, que es lo último por ser ya bienes muebles e inmuebles, que algunos son fijados a la tierra y otros son instalaciones, por ejemplo. Fijado a la tierra me refiero al edificio, ¿no? Entonces, lo menos líquido en sí son los bienes de uso, claramente, porque tienen una vida útil en la empresa, contablemente hablando. Y esa vida útil van, por ejemplo, los inmuebles se consideran 50 años, los automóviles 5 años, las maquinarias, los muebles inútiles 10 años. Esto quiere decir que en 10 años, si el ejercicio es de 1, tenemos 10 ejercicios que voy a tener ese bien de uso. No va a ser realizable inmediatamente. A lo sumo que lo venda. Pero bueno, ese es otro cantar, digamos. Y en el medio, entre los créditos y los bienes de uso, o sea, antes de finalizar con el activo corriente, tenemos los bienes de cambio, que son las mercaderías, que es la disposición de materias primas o productos terminados, y esa mercadería me va a permitir hacerme líquido a mí de una futura venta de esa mercadería, por ejemplo. Con lo cual, en orden de liquidez, vendría después de los créditos y de otros créditos, ¿no? Vendrían caja, bancos, inversiones, créditos, otros créditos, bienes de cambio, y ahí terminó el activo corriente, porque es lo que yo puedo hacerlo en un año, o sea, realizarlo en un año, y en el no corriente tengo los bienes de uso nada más, porque, como decía antes, un bien de uso me puede durar más de un ejercicio. Lo mismo ocurre con el pasivo. Recordemos, tenemos un pasivo corriente y un no corriente. Y también no se ordena por orden de liquidez, porque el pasivo, por definición, no lo voy a efectivizar, no lo voy a hacer líquido, no lo voy a liquidar, sino que lo voy a pagar. Entonces, por su obligación en sí, por su cancelación, la importancia de la cancelación de ese pasivo es lo que me va a dar el ordenamiento. Lo primero que tengo que cancelar como empresa son las deudas comerciales, porque son las deudas que arraigan a la actividad comercial. Si la empresa se recontraendeuda en actividades comerciales, va a llegar un momento en donde, por ejemplo, un proveedor no le fíe más. Entonces la empresa va a tener que salir a buscar otro proveedor. Pero si a su vez ese proveedor le dice, no, pero vos lo debes a fulano, mengano, olvídate, no te vendo. Bueno, por eso el primer ordenamiento en el pasivo son las deudas comerciales. Y luego con los bancos, inmediatamente, las deudas bancarias. Las deudas bancarias realizables en un año, o sea, que se pueden cancelar en un año. Porque tenemos deuda bancaria, como por ejemplo un préstamo a 5 años, que en este caso, llevando una comparación en cuanto a años, nada más, no por su concepto, porque nada que ver, lo podemos comparar con los bienes de uso, porque el bien de uso era un activo no corriente y los préstamos a más de un año son pasivos no corrientes. O un juicio a resolver de acá a 2 años, una provisión por juicios, y es un pasivo no corriente. Ahora, en el corriente tenemos lo realizable en el ejercicio, lo que se cancela en el ejercicio, deudas comerciales, deudas bancarias, sueldos, cargas sociales, que son las deudas laborales o sociales, los impuestos, el IVA, ingreso bruto, son las deudas fiscales, otros pasivos que pueden figurar. Entonces, el ordenamiento, por eso no en vano, no es que un día alguien se levantó y dijo, ¿cómo podemos ordenar estas cuentas? Bueno, primero caja, después banco, primero deudas comerciales. No, va por un significado que tienen esas cuentas. Y eso es lo que sería activo y pasivo. Y en el patrimonio neto tenemos la cuenta de capital social, que es la principal, resultados, que pueden ser positivos o negativos, reserva legal y aportes, si los hay, de capital, o sea, ajustes de capital en definitiva, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta ese ordenamiento que me hace el activo, el pasivo y el patrimonio neto, yo tengo que implementar ese conocimiento conceptual en el ordenamiento de este ejercicio. Entonces, lo que conviene hacer acá es, primero, en forma como si harían un ejercicio de variaciones patrimoniales, donde ustedes ponían activo, pasivo, patrimonio neto, hacerlo en Excel, así, de esa manera,
y empezar por el activo, por ejemplo, y decir, bueno, la primera cuenta del activo de disponibilidades, caja y banco, o ponen caja o ponen banco segundo, como lo quieran ordenar. Entonces digo, bueno, ¿tengo caja acá? Sí, la tenemos ahí, marcada en amarillo. Bien, ¿solamente caja tengo? Tengo algo más de caja. Bueno, vemos acá que tenemos moneda extranjera, por ejemplo. Tenemos una apertura de caja, digamos. Tenemos moneda extranjera. Vemos acá que tenemos fondo fijo, por ejemplo. Tenemos otra apertura de caja. ¿Qué más tenemos? A ver. Comisiones, viático, rotura. Hay un Word que usted puso en el campus. ¿Nos tenemos que guiar con ese para hacer el ejercicio 15? Yo puse un Excel y un PDF que lo quería mostrar acá y no me lo está compartiendo. A ver si... Dame un segundo que lo cierro y lo vuelvo a abrir. Así, pues sería ideal compartirlo. Esto fue... A ver. Pero, Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Así, acá. ¿Disponibilidades es lo mismo que poner caja y banco? Es lo mismo. Sí, es otra estructura. Esto Ok. es lo que yo le subí en su momento en el aula virtual, apoyado del Excel, que el Excel, digamos, lo que muestra son las fases de armado de esto, ¿no? Esto es un plan de cuentas modelo, es un ejemplo, recordemos que el plan de cuentas y el manual de cuentas lo diseña la empresa en cuanto a su actividad, en cuanto a su amplitud, su capacidad, su tamaño. No todas las empresas tienen el mismo plan de cuentas, claramente, y claramente en base a la actividad, sobre todo. Porque, por ejemplo, una empresa agropecuaria no va a tener el mismo plan de cuentas que un estudio jurídico, por ejemplo. Uno brinda un servicio, el otro vende cabeza de ganado, o vende cereales, si fuera agroganadera. Entonces, acá tenemos un ejemplo. ¿Pero qué tenemos que ver del ejemplo? Bueno, lo que acá tenemos que quedar, primero, el ordenamiento, puede ser una posibilidad de ordenamiento esto, o sea, una alternativa. La otra alternativa es como las variaciones patrimoniales, o sea, activo, pasivo, patrimonio neto bajo del pasivo. En definitiva, esa es la estructura de un balance. Activo, activo, activo corriente, todo el activo corriente, activo no corriente, el activo no corriente, total de activo. Pasivo, pasivo corriente, no corriente, total de pasivo, patrimonio neto. Esa es la estructura del balance según las resoluciones técnicas, no la normativa contable. Con lo cual se puede armar de esa manera o se puede armar como plantea este ejemplo también. Lo importante, y lo que se ve acá del plan de cuentas, es entender de tal manera, por eso va codificado, entender qué cuenta corresponde a qué rubro, primero, y segundo, cómo está abierta esa cuenta. Por ejemplo, tenemos disponibilidades. Primero, el 1 es el activo corriente, porque arrancamos por lo realizable, los bienes, derechos que tiene la empresa, con lo cual arrancamos con el activo. Activo corriente es 1, universal. Dentro del activo corriente, como tenemos ahí disponibilidades, bueno, la nomenclatura y la codificación apoya y nos induce a que ese rubro sea catalogado como 1.1, porque es el primero que ocurre después del activo corriente. Ahora, dentro de disponibilidades es donde tenemos la bolsa de gatos, básicamente, porque tenemos caja chica, como ven ahí, no sé si lo ven bien, ahora lo agrando. Bueno, lo agrandé demasiado, acá. A ver. Ahí creo que se ve mejor. Tenemos disponibilidades, por un lado. Dinero en efectivo. Bueno, acá lo quiso separar aún más. ¿Se puede hacer así? Sí, se puede hacer así. O directamente arrancar con caja. O incluso, en vez de dinero en efectivo, poner caja. Y acá lo puso como... O sea, acá agregó codificaciones, digamos. Pero tranquilamente yo quiero ahorrar esa codificación. Puedo poner disponibilidades. 1.1.1 es caja. Y después 1.1.1.1, caja chica, 1.1.1.2, caja en dólares,
caja en euros, se recaja. Respetando la codificación, sabiendo que 1.1 es disponibilidades, 1.1, es decir, disponibilidades, 2 es bancos. De nuevo, acá quien armó este plan de cuentas directamente vinculó cuenta corriente y nombró las cuentas corrientes, caja de ahorro y nombró las cajas de ahorros. O pueden ustedes, como decía, poner 1.1.2 bancos, 1.1.2.1 cuenta corriente, recién ahí, 1.1.2.2 banco, cuenta corriente, nación, etc. Banco, nación, cuenta. Primero el nombre del banco y después el tipo de cuenta. Y así lo van armando. Claramente, si 1.1.2 es banco, cuenta corriente, caja de ahorro no va a estar dentro de 1.1.2, sino que va a ser otro tipo de cuenta. O sea, lo que estoy haciendo acá es leer las cuentas de una empresa utilizando la codificación y el ordenamiento que me da el balance. Esto me va a servir a que si cuando registramos, nosotros, cuando hacemos la registración contable, los asientos, hay una parte del libro diario en donde se coloca precisamente el número de cuenta. ¿Y para qué? Porque cuando yo registro una cuenta con su respectiva codificación contra otra cuenta con su otra codificación, ya con las codificaciones en el sistema de gestión que tenga la empresa, ya me va a armar el asiento en sí. Cuando yo cargue hoy en día, ahora, a ver, hoy en día lo manual ya está expirando casi. Y más después de esta pandemia, que la virtualidad como se multiplicó por 1000, con lo cual ya antes venía el tema, bueno, ustedes, el que labura en empresas, lo padecerá por ahí, el tema de muchos informes, presentaciones digitales, con lo cual sistemas incluso que lo que ustedes van a hacer en sí, lo manual, que así está bueno porque así se aprende, ¿no? Haciéndolo manual. Hoy en una empresa te lo hace el sistema. Uno carga precisamente el número de cuenta, el código de la otra cuenta, de la contrapartida, y el sistema solo te hace el asiento. Y a fin de mes, uno, si quiere tirar un informe de los asientos del mes, pone la fecha del 1 de abril al 30 de abril, y te figuran todos los asientos, supongamos, de la cuenta bancos. Y ahí uno concilia con el banco, a ver qué tiene el banco, qué tiene la empresa. Pero eso hoy en día se trabaja así. O sea, ya no hay una hoja y el asiento manual. Por ahí uno lo puede hacer para validar algo, no digo que no se haga. Pero está todo automatizado. Con lo cual, hoy en día es donde más se utiliza el tema de la codificación, las codificaciones en sí. No solo para las cuentas contables, sino para todo. Entonces, por eso, esa es la utilidad, digamos, de la codificación. Para eso se realiza. Para tener un ordenamiento de las cuentas y hoy en día para tener un sistema más mecanizado de lo que es el armado de las registraciones. Claramente ahí pueden surgir errores, que es la mala vinculación de cuentas. O sea, hoy en día uno por ahí no se equivoca en el asiento, pero sí se equivoca en la vinculación de cuentas. En, por ejemplo, vincular un pago de una compra con caja cuando en realidad era proveedores. Y ahí difiere el número de cuenta, ¿no? Entonces, esos errores sí, hoy en día son los que ocurren, ¿no? Por ahí no tanto en el asiento contable, pero sí en las codificaciones. Entonces, por eso la codificación tiene que ser clara. Tiene que ser clara, sencilla. Bueno, usted dice, pero esto no es nada sencillo. Sencilla de la manera de entender esto. Porque yo sé que si voy a disponibilidades, sé, por ejemplo, que la caja chica es más líquida que los deudores hipotecarios, acá en el ejemplo. Porque me lo da el ordenamiento. Y que son cuentas diferentes y que caja chica está dentro de disponibilidades de dinero en efectivo específicamente y que los deudores hipotecarios y prendarios están dentro de las garantías reales que a su vez son créditos de la empresa. La empresa lo considera crédito a esos derechos reales. Esto para poner un ejemplo. O que un depósito de plazo fijo no es lo mismo que una caja de ahorro.
porque un depósito de plazo fijo es una inversión y una caja de ahorro es una tenencia en un banco, una tenencia bancaria, un depósito en dinero. Con lo cual, también me va amoldando al significado de cada cuenta. Por eso también es importante. Con este ordenamiento, digamos, la idea es realizar el plan de cuentas del ejercicio número 15, que vamos a compartirlo de nuevo. A ver si... Vamos de nuevo acá. Acá. Por ejemplo, de caja tenemos fondo fijo, moneda extranjera y no veo más nada de caja. Tenemos esas dos, o sea, fondo fijo y moneda extranjera dentro de caja, como para armar. De bancos, ¿qué tenemos? Tenemos Banco Nación, tenemos una cuenta corriente y tenemos una caja de ahorro. Y si no se me está escapando nada más, esas dos en bancos. De créditos que tenemos, acá por ahí viene el juego de reconocer qué es crédito y qué es no. Por eso es un lindo ejercicio también para reconocer las cuentas y para ejercitar esa parte. Valores a depositar. Valores a depositar son los cheques a depositar que tiene la empresa. Estos valores a depositar, si los tengo, porque puedo no tenerlos, van después de bancos y antes de las inversiones. Quiere decir, caja, bancos, valores a depositar, inversiones después. Con lo cual, acá lo tenemos, vamos a tener este ordenamiento que planteo. Después vendrán las inversiones. Y para las inversiones tenemos que buscar que haya acciones con cotización, dije acciones y no accionistas, porque la cuenta accionistas para la empresa va a ser un crédito u otros créditos, no crédito, porque crédito, asimilamos crédito con créditos por ventas, sino como otros créditos. La cuenta accionistas corresponde a créditos por su naturaleza. Ahora, si hay acciones compradas de otra empresa, por ejemplo, o bonos, títulos públicos, son inversiones. Inversiones que tiene esta empresa a la cual ustedes le tienen que confeccionar el plan de cuentas. Creo que acá no veo, si no se me escapa ninguna, no hay inversiones, o plazo fijo. Creo que hay un plazo fijo. Sí, acá. Plazo fijo. Bueno, acá tenemos una inversión porque me genera un rendimiento, una ganancia a futuro, el plazo fijo. Si lo tengo a 90, 30, 60, 90, me va a generar en ese periodo una ganancia, un interés a favor, ¿no? Después tenemos los bienes de cambio. Bienes de cambio, mercadería seguramente esté por acá. Tenemos materias primas, productos en proceso, roturas y mermas. Estas roturas y mermas es parte de la producción, del proceso de producción. Roturas y mermas, roturas puede ser, por ejemplo, un producto o en el proceso de producción hay un desperdicio que se genera por ese proceso mismo, precisamente. Si estoy trabajando, depende de con qué esté trabajando, con qué materia prima, etcétera, la materia prima va a generar un desperdicio y también va a haber roturas. Por ejemplo, se me rompe el cable de la máquina que me procesa esa materia prima. Merma, en sí la merma es parecido a la rotura, pero tiene otro tratamiento. Porque la merma se asemeja al desperdicio ya del producto elaborado, no tanto a la rotura física que puede tener un elemento como por ejemplo una máquina. La merma se asemeja a lo que es el producto en sí, o sea la mercadería, ¿no? Al producto terminado. O incluso puede haber mermas de productos en procesos, todo depende del producto, ¿no? Acá no sabemos qué producto se fabrica y acá seguramente es una empresa de fabricación o de producción porque tenemos materias primas y productos en proceso y mermas y roturas. Con lo cual, estas roturas y mermas son consideradas resultados negativos dentro de bienes de cambio. ¿Por qué? Por su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Generar un gasto dentro del proceso de producción.
Porque si a mí se me rompe un cable o se me rompe la máquina, a mí el gasto me lo va a generar porque voy a perder de producir, tengo que arreglar la máquina, o sea, va a generar un resultado negativo dentro del proceso de producción. Con lo cual, roturas y mermas es un desperdicio, por ejemplo, que pueda llegar a tener el producto terminado o en el producto en proceso, con lo cual eso me va a generar un resultado negativo, es una pérdida, es pérdida. Entonces, esas roturas y mermas son resultados. ¿De qué tipo? Negativo. Ahora bien, esos resultados negativos en un inventario, un stock de productos terminados, usualmente se contemplan en la conformación del rubro bienes de cambio. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tengo materias primas, productos en proceso y productos terminados, en el medio tengo resultados negativos que fui generando por ese proceso de producción. Con lo cual, ¿qué es lo que expongo en el balance? En el balance expongo la existencia final que hay en el depósito de productos terminados, a un corte, ¿no? Al 30 de abril. Veo las mercaderías valuadas y esa valorización es lo que expongo en el balance. Ahora bien, para llegar a ese valor de la existencia final, yo previamente tuve materias primas, compras de materias primas, mermas, roturas, o sea, fue todo como que se va netando y llegó un número al final. Ese número al final es el valor de la existencia final, o sea, el valor de bienes de cambio. Y es el valor de exposición en el balance. Entonces, por eso, para llegar a ese número, yo considero previamente todo lo que ocurrió antes. Y las roturas y mermas está dentro de todo lo que ocurrió antes. Por eso, más allá de ser un resultado, que sí es un resultado, es una pérdida, un gasto, es una pérdida dentro del activo. O sea, es una pérdida, es un gasto dentro de bienes de cambio. Pero eso no está ya contemplado en el precio cuando vos vendés algo. Por eso lo que estoy explicando es dónde se ve, pero está contemplado ya en bienes de cambio. Cuando expongo bienes de cambio, usted tenía las mercaderías ahí, vamos a decir, no es un buen ejemplo el parcial porque son mercaderías que se compraban y se vendían, o sea, no producía. Pero si ustedes producen, cuando exponen el valor de mercaderías en bienes de cambio, en el activo bienes de cambio, el rubro, ya está contemplado todo esto. Nada más que se los explico porque acá tienen la cuenta roturas y mermas. Con lo cual, eso va a estar dentro de bienes de cambio. A eso voy. O sea, va a estar codificado dentro de bienes de cambio. Porque es una pérdida, es menos activo bienes de cambio, en definitiva. Porque lo que es mercadería va a ser menos valor si tengo roturas mermas. Si yo tengo mercaderías por 100 y la merma es el 10%, el valor de bienes de cambio va a ser 90. Ya. No va a ser 100, porque hay 10 que es desperdicio. Entonces, ustedes ven 90, pero para llegar a esos 90 hubo que analizar antes el proceso de producción. Y ahí es donde entra esta cuenta. Eso a simple explicación, digamos, para que lo contemplen ustedes en su plan de cuenta, ¿no? Ahora bien, seguimos. Créditos por venta. Me veo de créditos por venta. Bueno, acá veo los deudores por ventas que están. Tenemos, ¿qué más tenemos de créditos? Anticipo a proveedores, que son otros créditos, no créditos por venta, sino otros créditos lo pondría. ¿Qué más? Nada más. Bueno, como otros créditos, está la previsión de deudores incobrables. La previsión de deudores incobrables en sí, a ver, muchos doctrinarios son quienes opinan acerca de las normas, la normativa, puede ser contable, jurídica, etc. Muchos, los opinólogos, mal dicho en la jerga, pero en la jerga se dice doctrina. Los doctrinarios, cuando deben armar un
un balance, a veces como nota, hacen la presunción de los deudores incobrables, la previsión, no la cuenta de deudores incobrables. Ojo con eso. Los deudores incobrables es pérdida, el resultado negativo. Pero la previsión, todavía no vimos, por eso no quiero enfatizarme acá, pero la previsión no es una cuenta ni del activo, ni del pasivo, ni del patrimonio neto, en realidad. La previsión es una cuenta regularizadora del activo. Porque ¿qué es lo que va a regularizar? La cuenta créditos. Porque se coloca se informa en créditos, en muchos casos, porque lo que le da nacimiento a la previsión es la cuenta créditos. Yo no puedo tener una previsión de deudores incobrables si antes no tuve deudores por ventas. Y no pude tener deudores por ventas si antes no vendía crédito. Entonces, como se hace esa correlación, se informa previsión de deudores incobrables dentro de crédito. Por eso no está mal informar dentro, son criterios, por eso digo doctrinas. Son criterios de informar la previsión de deudores incobrables, al cual adhiero en este caso, como otros créditos, porque el origen de esa previsión es la cuenta de deudores por ventas. El significado y la registración y cómo nace la previsión contablemente hablando lo vamos a ver más adelante. Pero en este caso la previsión de deudores incobrables es un crédito, está dentro de la cuenta del rubro crédito, digamos. Después veo acá que tenemos varios bienes de uso. Tenemos muebles y útiles, terrenos, edificios, rodados, ¿qué más? Nada más, si no me equivoco. Y después tenemos muchas cuentas adelantadas. Es decir, tenemos alquileres pagados por adelantado, anticipo a proveedores, anticipo de sueldos, anticipo de clientes, y si no veo mal, ningún anticipo más. Pero estos anticipos hay que saberlos conceptualizar y encuadrar en este plan de cuenta. Quiere decir que yo debo conocer si, por ejemplo, los alquileres pagados por adelantado a la empresa le genera un resultado, un pasivo o un activo. Y eso lo vimos. Recuerden que todo lo adelantado, lo que nos adelantan a nosotros, nos genera una obligación, y todo lo que nosotros adelantamos nos genera un crédito. Esto a considerarlo para este plan de cuentas también. Lo mismo la diferencia de lo que es a cobrar y cobrado. Lo cobrado es un resultado, a cobrar es un crédito, es un derecho. A pagar es un pasivo, una obligación, pagado es un gasto. Intereses que veo ahí, positivos ganados, es un resultado positivo. Intereses positivos a devengar o positivos a cobrar es un crédito. O intereses, por ejemplo, perdidos, es un gasto, una pérdida. O sea, hay que tener en cuenta precisamente el concepto de cuenta, ¿no? Básicamente eso, y el análisis de la cuenta. Amortización acumulada, ocurre lo mismo que la previsión, digamos, de deudores incobrables, pero amortización acumulada es una cuenta del activo bienes de uso, porque amortización acumulada es el desgaste acumulado de un bien de uso, precisamente. Por ejemplo, un auto. Un auto, como dije hoy, se amortiza a 5 años. La vida útil es a 5 años. Quiere decir que la contabilidad asume de que en 5 años ese auto va a desvalorizarse completamente. Va a perder su valor de origen al que fue adquirido. Impositivamente no, por eso una cosa es contabilidad, otra cosa es impuestos, pero contablemente quiere decir, ¿por qué pierde su valor? Porque en 5 años ese auto se desgastó completamente, se amortizó completamente. Con lo cual, la amortización acumulada es, por ejemplo, si yo me paro en el año 3 de esos 5. Entonces, ese auto, si tiene una amortización anual de 10.000 pesos y yo lo compré a 100.000, ese auto en el año 3 ya no vale 100.000, vale 70.
¿Por qué? Porque 70 es el valor residual producto de 100.000, valor de origen, menos las amortizaciones acumuladas que tengo, que es 10.000 por año. O sea, son 3 años, son 30.000. Y esa amortización acumulada es un desgaste dentro de bienes de uso, que me va a informar menos valor en bienes de uso, porque, recordemos, como el ejemplo digo, deduce del valor que tiene ese bien al inicio. Con lo cual va a estar dentro de bienes de uso. Y otra cosa es la amortización. Una cosa es amortización y otra cosa es amortización acumulada. La amortización es un resultado negativo. La amortización acumulada es regularizadora también del activo. Pero eso de nuevo, más adelante con la registración lo vamos a ver mejor. Y si hay tiempo, estaría bueno ver este tema de amortización como una clase aparte. Pero veremos si el tiempo lo permite. Bien. Tenemos el activo. En el pasivo, lo mismo, reconocer desde deudas comerciales hasta deudas fiscales, si las hay. Bueno, deudas fiscales, acá veo el IVA a pagar, todo lo que es tributario en sí, impositivo. Como deudas laborales, vi sueldos por ahí, no sé si eran sueldos a pagar o sueldos solos. No, sueldos solos. Bueno, sueldos solos es un resultado negativo. Venimos de ver el parcial. ¿Qué más? Proveedores, deudas comerciales, documentos a pagar, pagaré, está dentro de, lo podemos poner dentro de otros pasivos o puede ser dentro de deudas comerciales si corresponde a la habitualidad comercial. Bueno, obligaciones a cobrar, recuerden que es un crédito. O sea, tenemos que, creo que ya después de todos estos ejemplos, sabemos el cantar de este ejercicio. O sea, primero localizar esto. Y después, una vez que localizamos cada cuenta a qué rubro corresponde, ahí armar la codificación. No se tienen a hacer la codificación primero porque va a ser un caos. Entonces, primero reconozcan cada cuenta. Y después se ordenan esas cuentas, ya cumple con las fases del Excel que tienen en el aula virtual. Primero la ordenan y después van armando la apertura de esa cuenta, ese rubro, ¿no? Reserva legal es el patrimonio neto y hay resultados no asignados que también es patrimonio neto. Resultados no asignados es cuando hay resultados de ejercicios anteriores precisamente, que no han sido distribuidos. O sea, no han sido asignados, no se ha distribuido ese resultado. Con lo cual, uno de los nombres que tiene es resultados no asignados o no distribuidos. Cuenta de patrimonio neto, como toda cuenta de resultados. Bien, eso es lo que tenemos como tarea para el día martes. El día martes que lo pueden entregar hasta, y sí, recomiendo en un Excel. En esta sí recomiendo en un Excel. A lo sumo que ustedes lo hagan primero. Sí, lo que me gustaría ver es el armado, o sea, las fases armadas por ustedes. O sea, todo, no solamente el plan de cuentas, sino cómo llegan a ese plan de cuentas, el reconocimiento que hacen, etc. Y eso para el martes. El martes va por herramienta tareas, o sea, recuerden subir ese Excel o ese Word, tratemos que sea en Excel, pero ese archivo, subirlo a la herramienta tareas de acá al martes. Y el martes termina a las 23:59, no termina cuando termina la clase del martes, sino que martes es el día martes, no la clase. Así que en eso hay tiempo. Para el martes sí, la idea es ir viéndolo. Por ahí, no sé si en esa semana, porque voy a estar con los parciales a full terminándolo, pero el fin de semana siguiente y para el otro martes tener una devolución general de lo que uno se ve, o si hay algunas dudas que uno vea que no quedaron claras, cosas que no quedaron claras, aclararle a esa persona. Pero la idea es ver primero cómo reconocen las cuentas y cómo van armando un plan de cuentas. Me atoré. Hablé mucho hoy. Pero la idea es que vayan practicando también, implícitamente, el armado de un balance. Implícitamente, pero no tan indirecto, porque lo van a hacer con conceptos, con nombres, pero no lo van a hacer con números. Todavía.
para llegar a los números, tenemos que ver la registración primero, la mayorización y el balance de sumas y saldo. Y después, la frutilla del postre es el balance. No tengo agua acá. Tengo un vino que me regalaron que no lo voy a abrir. No. Pero eso, digamos, es... Sí, profe, ¿cómo que no? Saltó Patricia Burr, no, mentira. Saltó Virginia Lago, no. En sí, es ir practicando un poco la estructura del balance, o sea, ir practicando con palabras, con nombre de cuentas, el armado de un balance y cómo se va conformando para después pasar a los números, ¿no? Entonces, por eso primero este ejercicio, este trabajo práctico, como lo quieran llamar, para... qué lindo que me conozcan de esa forma. Para ir practicando esta cuestión, ¿no? Así que esa es la idea. En estos 10 minutos que quedan, en sí, es una persona seria, dice. Pero igual está bien ser también, reírse y está bueno ser. No hay que ser serio, tan serio en la vida, ¿no? Una de las cosas que me gustaría aclarar antes de terminar, en sí, bueno, ¿alguna duda con este trabajo práctico? ¿Alguien de la consigna o algo de lo que tienen que hacer no quedó claro? Sí, yo, profe. A ver. ¿El ejercicio, el que hay que entregar es el 15 o va a poner otro? No, el para 15, hacer 15. Lo mismo, digamos. El 15. Ah, ok, gracias. 15. Tienen el ejemplo el PDF en el aula virtual, tienen el Excel subido ahí y, bueno, tienen ahora la clase de lo que habría que hacer para el plan de cuentas. Pero bueno, cualquier cosa me consultan igual el fin de semana, no hay problema. Y incluso el martes lo podemos, para el martes ya va a ser medio sobre la hora. Pero el lunes, por ahí hasta el lunes, pueden ir consultando vía mail algunas cuestiones o reconocimiento incluso de cuentas, podemos verlo, para que lo vayan armando. Así que esa es la cuestión con el tema plan de cuentas. Y ahora sí, en estos 9 minutos que quedan, aunque sea, ir presentando algo que va a estar subido, porque como vemos no va a alcanzar el tiempo, el día martes. Después de la clase del martes, porque lo vamos a ver de lleno ahora el día martes. El día martes ya arrancamos con todo, con la segunda parte y ya con el primer ejercicio de registración, que es el 22. Con lo cual, aquel que quiera animarse, que por ahí me estuvo preguntando en la primera parte si había que registrar o si había que hacer el asiento de las variaciones, yo, si me preguntó si había que hacer el asiento, digo, es porque sabe que es un asiento, o lo ha visto en algún momento, y si se quiere animar, bienvenido. Pero nada, la cuestión se va a explicar el martes, lo que es registración contable, la injerencia del libro diario, o sea, qué es el libro diario en sí, y vamos a ver si hacemos el ejercicio 22 para cerrar con un moño lo que es la teoría y la práctica. Claramente vamos a ver después, vamos a seguir viendo registración la semana que viene, pero lo que me refiero a la clase del martes. Lo que sí, de registración, es un tema base, digamos, y que está en el medio de lo que es la introducción y de lo que es el final de la contabilidad. La introducción es lo que estuvimos haciendo de alguna manera en la primera parte. O sea, la primera parte nos fuimos preparando con conceptos, cuentas, o sea, por separado, para ahora unificar todo con la registración. Porque cuando uno registra, está registrando hechos económicos. Y esos hechos económicos que de alguna manera, en la primera parte, evaluábamos las variaciones que iban generando. Entonces, según la variación que va generando, va a tener un movimiento de cuentas. Precisamente el punto 5 del examen, explicado en forma escrita y sin números. Ese hecho económico va a tener una variación de cuentas. Por ejemplo, la compra de mercaderías en cuenta corriente es un hecho económico
que va a tener un movimiento que cuenta la cuenta mercaderías y la cuenta proveedores. Con lo cual, ese movimiento de cuentas yo lo tengo que exponer en algún lugar, en la contabilidad. Ese lugar donde yo lo expongo es el libro diario, precisamente. Uno de los libros de comercio obligatorios por la ley de sociedades 19.550. ¿Recuerdan aquella ley que tocamos cuando vimos los tipos de sociedades? Bueno, la ley de sociedades, la 19.550, obliga, mejor dicho, a dichas sociedades a llevar libros de comercio. Uno de ellos es el libro diario, es decir, el libro de registración contable. Otro es el de inventario y balance. Con lo cual, lo que vamos a aprender ahora es precisamente a efectuar ese libro diario a través de las registraciones contables, ¿no? Pero para efectuar una registración, por eso decía antes, debiéramos de tener en claro el concepto de cuentas, análisis de cuentas y variaciones patrimoniales. Por eso este trabajito práctico que está en el medio, digamos, entre lo que vamos a ver el martes y lo que vimos en la primera parte, que es este plan de cuentas, para que ustedes vayan practicando este reconocimiento de cuentas y que no sea un problema a solventar en la registración. Porque el problema más usual que suele ocurrir en la registración es precisamente reconocer mal las cuentas y a su vez interpretar mal el hecho económico. Entonces, si uno interpreta mal lo que ocurre y si a su vez reconoce mal las cuentas, el asiento por ahí va a cumplir con la definición de registración, pero lo va a hacer mal. Y eso se va a ver cuando uno efectúa el mayor. El mayor es el libro anexo a la registración contable y también base para armar el sumas y saldos, que es el siguiente paso de la mayorización. Con lo cual, el mayor... Sí. Sí, decime. ¿El libro mayor es el mismo que el libro mayor americano? El libro mayor americano, el libro mayor lo que te expone son los saldos de cada cuenta. Para llegar a los saldos de cada cuenta, vos tenés que efectuar el libro diario. Entonces, acá el proceso de mayorización, libro mayor contable, libro mayor en sí, es obtener el saldo de una cuenta en el ejercicio. Por lo tanto, tengo que agarrar mercaderías y ver todos los débitos y créditos de mercaderías que va teniendo. Con lo cual, al final, esa cuenta mercadería va a tener un saldo, que puede ser deudor, si es un activo, va a ser deudor, si es un pasivo, va a ser acreedor. Recuerden los saldos deudores y acreedores. Ahora, puede ocurrir, por ejemplo, que haya cuentas que por su naturaleza, pero son cuentas específicas. Por ejemplo, caja no me puede quedar negativa. Si tengo una caja negativa, tengo un problema. Tengo que vincular otra cuenta como nacimiento que me solvente automáticamente esa caja negativa. Porque si no, no puedo presentar un balance con la caja negativa. Pero eso, digamos, es un asiento de ajuste que se hace después de visualizar eso, pero en el momento antes de la presentación del balance, ¿no? Pero a lo que voy es que hay cuentas que según la mayorización me puede dar saldo deudor o acreedor, dependiendo de los movimientos que haya, ¿no?, en el ejercicio. Pero lo importante es que primero veamos la registración contable. Y para eso tenemos que ver variaciones, tenemos que ver cuentas y sobre todo las definiciones conceptuales de la primera etapa, como es hecho económico, bienes económicos, ejercicio, principio de la partida doble, que acá es donde se va a aplicar básicamente. El principio de la partida doble es donde se va a respetar en todo el proceso de registración contable y es un proceso de validación de esos asientos, porque como es un asiento tenemos una partida y una contrapartida, que al final se deberían netear, se debería cerrar y que debe quedar saldadas, o con un saldo. Y ese saldo va a ser
el expuesto en el balance. Eso les cuento a grandes rasgos, digamos, pero va a ser tema del martes. Así que por hoy, 2 minutos antes, terminamos acá en el día de hoy. No los voy a confundir con más nada, sino queda, bueno, el tema del plan de cuentas, que lo vayan haciendo para el martes. Cualquier duda me consultan en el mail, me escriben, no hay ningún problema. Y bueno, si tengo novedades de los parciales, el martes será el martes, cosas que no creo, lo veo muy difícil, sino ya el jueves o viernes que viene. Así que si alguien tiene alguna consulta... ¿Va a hacer por mail? Y si las tengo para el viernes, directamente las doy acá, o las subo y después las doy acá. Depende. Subir van a estar subidas, el aula virtual. ¿Son cantadas? ¿Cómo? ¿Son cantadas? ¿Cómo son cantadas? Son cantadas, y las vas a decir a todos juntos, las notas de todos. Ah, y sí, si la digo acá, sí. Si no, las subo al aula virtual, como quieran, no sé. Como quieran ustedes. ¿Qué prefieren? Igual van a estar en el aula, ¿eh? No. Por ahí, si llego para el viernes a la tarde justo y no llego a subirlo el viernes, bueno, las digo acá y después las subo. Por eso digo. Si no, bueno, las subo y después, si quiere alguien, se la digo por acá o lo vemos por acá. Así que nada, chicos. Bueno, que terminen bien este viernes. Feliz día a todos para mañana. Igualmente. Aquellos que están laburando, a todos. Y bueno, disfruten del vino de hoy, del fin de semana. Todos. Copien a Belén. Tómense un vinito. Qué mal consejo que da. Qué mal consejo que da el profesor. Cerveza. Así que bueno, nada, los dejo y buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente. Feliz día. Chau, chau. Chau, chau.